Bajo el sol implacable, la llanura de Sinar zumba de actividad. El polvo llena el aire mientras innumerables manos moldean barro en ladrillos, dando forma al destino de una civilización. El trabajo incesante continúa, con el eco constante de las herramientas marcando el ritmo de la construcción. Cada ladrillo colocado es un testimonio del esfuerzo colectivo que se eleva desde la tierra para desafiar al cielo. El aire vibra con la energía de la creación, cada balanceo y golpe de martillo resonando a través de la llanura. En este crisol de sudor y trabajo, la base de una ciudad monumental comienza a emerger. La Torre de Babel se alza, un monumento colosal contra el cielo. El andamiaje se aferra a la torre, alcanzando los cielos, repleto de trabajadores. Una multitud de trabajadores se arrastra por el andamio, aumentando la altura de la torre. La torre perfora el cielo, un testimonio de ambición y esfuerzo colectivo. El sol golpea a los trabajadores, sus figuras silueteadas contra el andamio. La torre se alza como un monumento al esfuerzo humano, desafiante ante la inmensidad del horizonte. Dentro del taller de ladrillos, una sinfonía de trabajo se desarrolla mientras hombres y mujeres se unen con inquebrantable determinación. Los rostros manchados de barro brillan con sudor, pero sus ojos arden con una determinación inquebrantable. Cada golpe del martillo y colocación del ladrillo hace eco de su espíritu colectivo. Su esfuerzo compartido teje un tapiz de propósito, cada acción resonando con fuerza y unidad. La Torre de Babel perfora el cielo, mientras el sol poniente pinta el horizonte con tonos ardientes. Abajo, los trabajadores se reúnen para celebrar un logro trascendental. Sus voces se alzan en un coro jubiloso. Jarras de barro llenas de cerveza se alzan. Cada trago es un brindis por su poder colectivo. El aire vibra con la canción, una sinfonía del esfuerzo humano que alcanza los cielos. A medida que oscurece, la torre y sus juerguistas se perfilan contra la luz menguante, símbolos de ambición y unidad. En la habitación tenuemente iluminada, los líderes se reúnen alrededor de una mesa pulida, con sus rostros ensombrecidos pero encendidos de ambición. La luz de las velas baila sobre sus rostros decididos, proyectando largas sombras que subrayan la gravedad de sus planes. Sus gestos animados revelan un fervor compartido mientras profundizan en los intrincados detalles del diseño de la torre. La habitación vibra con el peso de sus aspiraciones, cada palabra cuidadosamente elegida para dar forma al majestuoso futuro de la torre. La voz de un líder perfora el silencio, llena de una convicción inquebrantable. Nuestra torre tocará el cielo. La ambición de su visión colectiva llena la habitación, prometiendo una estructura que desafiará la gravedad y el tiempo. Bajo el sol implacable, la Torre de Babel asciende, un testimonio de ambición. Una competencia frenética se enciende entre los trabajadores, cada uno esforzándose por superar a los demás en esta carrera monumental contra el cielo. Ladrillo sobre ladrillo, la torre se eleva cada vez más. Su sombra se extiende por la bulliciosa obra. El aire zumba con los sonidos del trabajo, una sinfonía del esfuerzo humano que resuena contra la estructura colosal. La torre se extiende hacia el cielo, un desafío audaz a los dioses. La torre se eleva más alto, un símbolo de unidad y ambición que alcanza el cielo. Cuando el crepúsculo desciende, la llanura de Sinar se baña en un cálido resplandor de fuego, proyectando largas sombras que se extienden hacia el horizonte. Una anciana se alza silueteada contra la luz menguante, con la mirada fija en la imponente estructura que perfora el cielo. Su rostro curtido, grabado con las historias del tiempo, refleja una profunda preocupación mientras contempla la ambición encarnada por la inmensa torre. Su voz, áspera por la edad, rompe la quietud cuando advierte: esta ambición ilimitada traerá consecuencias.
La torre se alza imponente, un símbolo austero de la aspiración humana contra el telón de fondo del cielo, implacable y oscurecido. La Torre de Babel se alza alta contra la noche, una tormenta se gesta en el horizonte. Los relámpagos destellan, iluminando brevemente la torre con una luz amenazante. El viento aúlla, haciendo que el andamio tiemble y se balancee precariamente. La tormenta se intensifica, envolviendo la torre en oscuridad y furia. Bajo la luz penetrante del día, la Torre de Babel se alza alta, su construcción un testimonio de ambición. De repente, un destello cegador ilumina el cielo cuando un rayo destructivo cae sobre la torre, deteniendo todo progreso. Los bulliciosos sonidos del trabajo cesan instantáneamente, reemplazados por un silencio inquietante y completo. Un silencio misterioso desciende, pesando sobre los aturdidos trabajadores y la colosal torre inacabada. Bajo el sol implacable, un hombre abre la boca para gritar. Su voz se retuerce en un sonido extraño. Su mandato se disuelve en un galimatías sin sentido, perdido en la vasta extensión. Otra figura responde, pero sus palabras no son más que una mezcla caótica de sonidos. La respuesta resuena como un ruido sin sentido, lo que aumenta la creciente sensación de inquietud. La confusión se enciende como un incendio forestal, extendiéndose rápidamente entre la multitud. Una ola de desconcierto inunda a la gente reunida, sus voces se alzan en una disonancia de pánico. Bajo el vasto cielo se alza la Torre de Babel, una caótica sinfonía de la ambición humana. Una cacofonía de voces se alza. Las palabras de cada trabajador se pierden en la traducción. Su propósito compartido se disuelve en confusión. La frustración echa raíces, torciendo los rostros en máscaras de desconcierto y creciente desesperación. El pánico se enciende cuando el sueño de la unidad se desmorona, reemplazado por la realidad aislante de la incomprensión. La torre, que alguna vez fue un símbolo de esperanza, ahora resuena con los sonidos discordantes de aspiraciones destrozadas y lazos rotos. El caos estalla en la Torre de Babel cuando los trabajadores comienzan a abandonar la imponente estructura. La confusión se extiende por la llanura mientras los constructores se dispersan en desorden. Una cacofonía de lenguas desconocidas llena el aire. Cada grupo hablando en un idioma desconocido para los demás. La incapacidad de comunicarse alimenta el pánico creciente, destrozando su unidad. La fuerza laboral, antes unificada, se disuelve en facciones aisladas, cada una atrapada en su propia burbuja lingüística. La Torre de Babel permanece inacabada, un monumento silencioso a la división que ha caído sobre la humanidad. A través de la llanura de Sinar, figuras dispersas se desplazan en soledad, cada una buscando una conexión que parece perpetuamente inalcanzable. Su deambular sin rumbo pinta un retrato de desesperación, una súplica silenciosa que resuena en la vasta extensión. El peso de su aislamiento los oprime, un pesado manto de desesperación envolviendo la llanura de Sinar. Cada paso es un testimonio de su anhelo, una desgarradora sinfonía de necesidades tácitas y anhelos insatisfechos. La Torre de Babel permanece inacabada, un monumento a los sueños destrozados y a la ambición rota. Un esqueleto de arcilla perfora el cielo, susurrando cuentos de soberbia y colapso. El viento aúlla a través de los ladrillos rotos, llevando ecos de un lenguaje olvidado. La torre se alza imponente, un testimonio de la futilidad de alcanzar los cielos. El polvo y los ecos perduran donde una vez se concibió un poderoso edificio. Años después, la llanura de Sinar se extiende en la distancia, la torre caída un testimonio silencioso de la ambición. La torre ahora se erige como un monumento a la discordia
y la soberbia fracasada, evitado por todos los que recuerdan su historia. Susurros de arrogancia y retribución divina resuenan por la llanura vacía, advirtiendo contra la repetición de los pecados del pasado. La naturaleza reclama la tierra alrededor de la torre, un sombrío recordatorio de la impermanencia de los esfuerzos humanos. Una figura solitaria se alza silueteada contra la vasta extensión de la llanura de Sinar, con la mirada fija en la imponente torre. Sus rasgos están grabados con una profunda tristeza, un testimonio silencioso del peso de la historia y la futilidad de la ambición. La torre se alza, un símbolo de la soberbia humana, perforando los cielos, pero su grandeza está empañada por la melancolía de sus orígenes. Está perdido en sus pensamientos, contemplando la naturaleza efímera del orgullo humano. Sus ojos reflejan una profunda comprensión del papel crucial de la comunicación. La torre se alza, un recordatorio silencioso de la ambición y el papel vital de la comunicación frente a los esfuerzos humanos.